con ustedes. Gracias, gracias. Bueno, recién tenemos el acceso al estudio completo ahí. Nos ha costado conseguirlo, pero don Gonzalo Barrientos, usted seguramente ya lo sabe, principio a fin. A ver, le voy a pedir a don Gonzalo Barrientos que me resuma, por favor, lo que usted considera los puntos más importantes de este estudio del transporte que se ha hecho en La Paz, por favor. Con todo gusto. Bueno, primero es importante resaltar el contexto en el que nos encontramos, estimado John. Estamos en una profunda crisis económica. Esta crisis económica que genera alza de la canasta familiar, los medicamentos, los insumos, el tema del dólar paralelo. Lamentablemente, el gobierno nacional, los diputados y senadores no hacen nada por solucionar la crisis económica. Esto ha obligado a que se genere, por ejemplo, decisiones respecto al transporte público en otros municipios, como es el caso de Santa Cruz, de Cochabamba, El Alto, mucho más antes, y otros municipios. De todas maneras, consideramos que lo fundamental y algo que tenemos en el sentimiento los bolivianos y bolivianas es que de una vez por todas se solucione esta crisis económica. Caso contrario, la situación va a ser mucho más preocupante para todo el país. De todas maneras, en el marco del diálogo, el año pasado se logró una mesa de trabajo con la presencia y participación de la Federación de Juntas Vecinales, el Control Social, la Federación de Choferes Chuquiago-Marca y el Transporte Libre. Tenemos el acta firmada y el acuerdo que se asumió en ese momento fue, ante la propuesta y solicitud que hizo la Federación de Juntas Vecinales de no permitir que se incremente la tarifa del transporte público, y obviamente la Federación de Choferes que planteaba, y recordará, cuando había escasez de combustible, se llevó adelante un paro movilizado. Fruto de aquello, ellos solicitaban que se revise la tarifa del transporte público. Se decidió conformar una mesa de trabajo y se acordó que el gobierno municipal lleve adelante un estudio integral sobre el estado de situación del transporte urbano de La Paz. O sea, este no es un estudio como normalmente se hacía antes, de hacer la hoja de costos, establecer tarifas, etcétera, sino este estudio es integral, tiene la parte social, la parte económica, como también la parte de los costos del transporte público. Se han hecho encuestas a través de muestreo, de acuerdo a los protocolos estadísticos, a los vecinos. Se ha estado haciendo encuestas en diferentes hogares, también a los choferes, para tener un diagnóstico sobre el estado de la situación del transporte en La Paz. En ese entendido, por Ok, ejemplo, hay datos muy importantes que bien. podemos Don hacerlos Gonzalo conocer de Barrientos, manera... entonces este es un estudio integral. Lo primero que capto son encuestas a choferes, es decir, al transporte y a la gente, al usuario en general. Vamos a destacar algunos de los puntos más importantes, por favor, que saca este estudio, don Gonzalo. Le dejo, por favor, el primer punto que usted elija, el que considere más importante, que saca a relucir la realidad del transporte en La Paz, por favor. Bien, ¿qué dicen los vecinos? ¿Qué dicen los ciudadanos en general? Un 55% dice que no está de acuerdo en que se incremente el costo del transporte público. Un 45% dice que sí estaría de acuerdo si es que se mejora el servicio, si es que no hay trameajes, si es que se respetan las rutas, si es que se trabaja sábados, domingos y feriados y se cumple con los horarios, por ejemplo. Ese es un dato muy importante que podemos resaltar. Por otra parte, de acuerdo a esta encuesta, también hay datos reveladores que nos hacen conocer estos datos respecto a que un 49% de la población utiliza el servicio del transporte público para el trabajo. O sea, casi el 50% de la población utiliza el transporte público para sus actividades laborales. Aproximadamente, y en cifras redondas, para no dar datos decimales, el 17% lo utiliza en lo que significa el estudio. Hay un 20% que utiliza para hacer compras y después en otras actividades. Esos son los datos que tenemos por parte de la ciudadanía en general. Finalmente, ¿qué es lo que sugiere la ciudadanía que se debería trabajar en general? Que se haga un análisis de todas las rutas y recorridos, por ejemplo,
El tema de la congestión vehicular es otra preocupación que tiene la población. El tema de las paradas, por ejemplo, también es preocupación de la población. Las tarifas diferenciadas por sectores vulnerables como personas con discapacidad, personas adultas mayores, estudiantes, etcétera, y que se cumpla también el área de la restricción vehicular. Entonces, por parte de la ciudadanía, esos son los criterios que en general podemos resaltar, John. Ok, perfecto. A ver, yo hallo en un ojo de buen cubero algunos aspectos que parecen muy interesantes. A ver, los vamos a revisar ahí. Manténgase ahí, don Gonzalo, por favor. Percepción sobre el servicio brindado por sindicato. Miren ustedes, ¿cuáles son las conclusiones? Dice, el 13,5% del total de los choferes encuestados califica con la puntuación máxima 7 puntos el estado general de los vehículos. ¿Ah? El 36,7% con 6 puntos, 40,3% con 5 puntos y el restante 9,4% con 3 a 4 puntos. ¿Qué significa esto? 3 es bajo, o sea, un punto es malo el estado de los vehículos y 7 es el máximo. 40% la califica con 5, es decir, está un poquito más de regular el estado de los vehículos, lo dice los propios choferes, por ejemplo. Con relación a la seguridad de los pasajeros, los pasajeros califican con 43,6% la seguridad en el transporte público. Es decir, casi la mitad dice que el transporte es seguro, poco menos que la mitad, para ser sinceros. El 32,1% de los choferes considera que el precio de las llantas ha incrementado entre 51 a 75%, el precio de las llantas. Sobre el aceite, el 97,5% de los propietarios de vehículos considera que el precio se ha incrementado. ¿Qué tal? El tema del aceite. Entonces, esta es una relación muy interesante, digamos, del estado actual del tema del transporte. No sé si esto, don Gonzalo Barrientos, ha llegado también a lo privado. ¿Se ha consultado a los privados, los que tienen coches privados? Usted cuénteme, por favor. Bien, los datos que dabas, John, son muy importantes, como tú decías, y que obviamente nos muestran la realidad del transporte público. Como tú decías, todo está desregular para abajo, como en el tema de la seguridad. O sea, uno no se siente seguro en un 51% en el transporte público. En el tema de la comodidad y limpieza estamos desregular para abajo también. Respecto a la antigüedad de los vehículos, desregular para abajo también. El trato al usuario, desregular para abajo. El trato a las personas con discapacidad, personas embarazadas, adultos mayores, estudiantes, desregular para abajo. Entonces, estos datos que nos hacen conocer las encuestas en los diferentes hogares, nos hace ver la percepción ciudadana que se tiene. Y evidentemente también las encuestas no solo se han hecho a los ciudadanos, también se ha hecho a los choferes, como se decía. ¿Y qué dicen los choferes, por ejemplo? Y los datos son reveladores en este estudio. Ellos también ven que el trameaje, les afecta, ¿no? En general a ellos, porque ven una competencia desleal, o sea, lo ven ellos desde su óptica como competencia desleal, porque hay algunos que cumplen y otros que no cumplen, por ejemplo, ¿no? El tema de los costos también del aceite, los repuestos, las llantas, etcétera, que se ha incrementado, y esto es obvio que les afecta también a ellos. ¿Qué les preocupa también? Les preocupa el tema de las líneas que bajan del alto, que congestionan la ciudad, y en vez de dar, por decirte, John, 6 vueltas, solo dan 5 o dan 4, que también les afecta a ellos en los ingresos que puedan tener. Como verás, John, son encuestas muy importantes que ayudan a mostrar de manera integral cuál es la percepción que se tiene por parte de la ciudadanía, por parte de los choferes, la sensación que se tiene respecto al tema económico, al tema social, a los temas de congestionamiento y otros que son muy importantes y que muestran la integralidad de este estudio que se ha realizado.
Bien, no lo voy a tener más acá en la entrevista a Gonzalo Barrientos por el tema del tiempo, me imagino que se está moviendo porque en este momento se está produciendo esta conferencia de prensa, pero Fides le va a poner a usted al tanto de las conclusiones generales de todo este estudio en un minuto nada más. Simplemente Gonzalo Barrientos, creo que esta es la tabla, la más importante que la gente espera, todo es importante, pero es la que atañe al bolsillo de la gente, ¿no es cierto? Y está, digamos, vamos a poner por favor el cuadro, las variantes de precios entre la tarifa límite inferior y la tarifa límite superior. A ver, para buses, la inferior 1,76 a la tarifa límite superior 2,03 centavos. Para micros, la inferior 1,69, la superior 1,95. Para minibuses ladera centro 2,17 la inferior, 2,43 la máxima. Para minibuses centro sur 2,36 bolivianos la mínima, 3 bolivianos 18 la superior. Para carris 1,83 la mínima, 2,17 centavos la máxima. Y para trufis 2,53 la mínima, 3,40 la máxima. Esta tablita es la que le dice a la gente, esto es lo que vamos a negociar el domingo, para ver en cuánto sería la nueva tarifa o no sube o sube, don Gonzalo Barrientos. Bueno, lo que haces conocer y das lectura, John, son las bandas que técnicamente deben tomarse en cuenta. Vamos a poner como ejemplo el uso masivo que se tiene en el minibús, por ejemplo. La banda que se tenía el año 2016, con un estudio que se realizó, arrojaba el siguiente dato: entre 1,80 a 2,20. Eso decía el año 2016, entre 1,80 a 2,20. Y se consensuó en ese momento a 2 bolivianos. ¿Qué dice la tabla ahora? Dice entre 2,17 a 2,43. Esta banda es la que técnicamente, de acuerdo a todos los estudios que se han realizado, es la que se tendría que tomar en cuenta. Y respondiéndote a la pregunta que tú hacías, hay un acuerdo con las organizaciones vecinales, control social y el transporte, de hacer este estudio. Hemos realizado el estudio, se les ha entregado anoche. Ellos tienen que socializar y el día domingo hacernos conocer cuál es la posición que tienen. Entonces está ya en manos de ellos que nos hagan conocer cuál es la posición que tienen. Lo único que pedimos es que no haya violencia, no haya confrontación, siempre prime el diálogo. De todas maneras, el gobierno municipal ha cumplido con su trabajo de hacer el estudio, está en manos de los vecinos, de los representantes de los choferes, por lo tanto será analizado y el día domingo seguramente escucharemos sus criterios. El gobierno municipal no ha tomado ninguna decisión, esto queremos aclarar respecto a la tarifa, porque esta decisión que viene desde hace muchos años atrás se la mantiene. Bien, pero esta es la banda entre mínimo y máximo entre la cual va a haber una negociación el domingo, digamos. Claro, es una banda fruto del estudio técnico, ¿no? Escuchando los criterios ya de manera pública que han salido de los diferentes sectores. Obviamente son criterios que ellos tienen, pero esta banda es en función a una ley, en base a un reglamento que viene del año 2013, del 2016, y conforme a lo que dice la Constitución Política del Estado y la ley que se tiene que hacer estos estudios. Bien, ok, entonces me está confirmando. Esta es la tabla entre mínimo y máximo, en lo cual iría a sentarse en una mesa el día domingo. Muy, muy interesante el estudio. No está todavía analizado a fondo, sin embargo, habrá gente que diga, ¿y esto por qué no se ha hecho el otro y demás? Como siempre, pero es un gran estudio ya de entrada. No se define nada, por si acaso, en el tema de tarifas con este estudio. Se va a una mesa donde van a sentarse los sectores interesados a partir del día domingo. A ver, pero en general, este estudio que les ha preguntado a choferes, le ha preguntado a pasajeros sobre su sensación, sobre la situación actual del tema del transporte, va a ser resumido en su integridad enseguida aquí en Fides, ¿ok? Luego de la pausa, me va a aguantar un ratito porque la lectura es un buen tiempito nomás, le vamos a ofrecer esas conclusiones a usted. Gracias, don Gonzalo Barrientos, un abrazo. No, muchísimas gracias, John, un honor como siempre participar en el programa. Bueno, entérese aquí en Fides de las conclusiones de este estudio, ¿bien? Pero antes deme un respirito, tengo que ir a cargar un poco de agua porque la lectura es
extensa. Ya volvemos.